Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Y bienvenido, profesor Bárcena. Muchas gracias por su presencia. Estamos hablando, para los que se incorporan, ya se lo digo, los otros ya lo saben, pero los que se incorporan hoy, estamos haciendo una serie de programas sobre masonería. Es un tema muy amplio, con muchos flecos importantes, no secundarios, y por eso necesitamos muchos programas. Y por eso una cosa que viene muy bien es resumir un poquito lo que hemos dicho. Debería hacerlo yo, pero usted lo hace mejor. Usted es bueno, es brillante. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Lúzcase usted, lúzcase Trabaje. usted. No, lúzcase usted. Bueno, a ver si me acuerdo, porque este ya es el cuarto de esta serie y hemos estado hablando pues de creencias fundamentales. Por ahí empezó todo. Claro. El relativismo masónico, acaba en un sincretismo religioso o parte de un sincretismo religioso que finalmente lo que impone es un relativismo moral en el que estamos inmersos. Por ahí empezábamos. Hablábamos de la gnosis, el señuelo que presenta la masonería como ese atractivo de entrar en un mundo desconocido, en un conocimiento oculto que te va a salvar, que te va a hacer perfecto prácticamente y superior al resto de los mortales. A los profanos se llama, a los que no son masones dentro de la masonería. Hablábamos del gran arquitecto del universo. ¿Quién es Gadu. El Gadu. ¿Quién es el Gadu? Pues gran arquitecto. Es que aparece así en los libros, con esas siglas. Sí, no siempre. En las planchas masónicas, así. Las planchas, ya sé yo lo que son las planchas, pero diga usted, plancha. Los documentos. Dícese de un documento masónico que se ha trazado, se ha debatido, tiene que ser escrito en una logia. En todos aparece el gran arquitecto, que es como una cita obligada, pero ese gran arquitecto, cuando vas a localizarlo, pues resulta que puede ser casi cualquier concepto de la divinidad, incluyendo un concepto simbólico. Algún masón lo ha dicho, es un símbolo, nada más. Para otros, el Gadu, pues puede ser Lucifer, también, incluso. Hablamos del culto luciferino, la diferencia que hacen ellos entre Satanás y Lucifer, que finalmente entra en contradicción porque, evidentemente, se acaba reconociendo al mismo ser en los dos nombres, ¿no? Pero ellos diferencian. El liberador, el portador de la luz, que es Lucifer, pues acaba siendo Satanás porque es lo que ha sido siempre. Pero vimos qué culto recibe en la masonería, cuál es la visión que se tiene de él en ella. Y a partir de ahí, el último día, que hablábamos de las últimas condenas pontificias, concretamente la de Juan Pablo II, la Quasitum Est, donde dice que el masón está en pecado grave y no puede recibir la Santa Comunión. Pues hay que ver lo bien que lo ha hecho usted. Ese es el resumen. Ha hecho usted Me falta una cosa. Venga. Y es que, hablando de en ese resumen, no lo comenté en el último programa porque no tuvimos tiempo, como suele ocurrirnos, pero después de publicarse la Quasitum Est, insisto, no es una nota, como me dijo a mí otro masón, Joan Francesc Pont, no me va usted a comparar una nota con el Código de Derecho Canónico. Digo, es que esto, nota, ¿a qué llamamos nota? Esto es una declaración de doctrina de la fe y lleva la firma de su santidad. Es un pronunciamiento papal, como cualquier documento pontificio. Claro. Así que no vamos a minusvalorar la Quasitum Est porque no conviene a la masonería. Lo de la doble pertenencia quieren darlo por superado siempre, ¿no? Sí, sí. Al año de publicarse la Quasitum Est, el prefecto de Doctrina de la Fe, que la firmaba también, junto a la firma del Papa está la suya, que era casualmente el cardenal Ratzinger, publica un artículo histórico de una profundidad y una enjundia enormes, que se llama Reflexiones al año de la Declaración sobre la incompatibilidad con las asociaciones masónicas. Y eso fue como un editorial en el Observatorio Romano, son varias páginas, donde Ratzinger, como siempre, en un plano filosófico, primeramente en ese artículo asume toda la tradición de la Iglesia en relación con la masonería y cita a León XIII Profeso y a otros papas también, pero concretamente cita varios documentos de los que habían ido configurando esta doctrina multisecular ya. Con lo cual, en ese artículo viene a respaldar y dice, no es nada nuevo, ni partimos como de una nueva etapa. Asumimos, lógicamente, como ocurre en doctrina, todo lo anterior, pero yo voy a explicar por qué a día de hoy seguimos condenando. Y explica diciendo que ya sin meterse siquiera en otras historias, aunque asume la maleficencia de la masonería contra la Iglesia, eso sigue en vigor, y por eso habla de aquellas asociaciones que maquinen contra la Iglesia, lo respalda en su artículo,
Y luego lo que viene a explicar es que el masón tiene una religión distinta. Y dice, el cristiano tiene un modo muy concreto de relacionarse con Dios. Y no puede relacionarse con Dios por dos vías distintas contradictorias. Claro. Y no puede considerar a los que no pertenecen a la secta como profanos. No puede considerarse hermanos de unos sectarios que adoran a un Dios que no sabemos cuál es y que además le adoran de otro modo. Claro. Y tienen de él otro concepto. Claro. Como decían sus antecesores, perverso. Eso Sí. lo dicen varios. Pero en definitiva lo que dice es, no podemos ser politeístas, no podemos tener, dice, relaciones de doble especie con la divinidad. Y el cristiano católico tiene muy bien establecido el cauce de su relación con Dios. De sentido común, ¿no? O sea, Y ya está. Y es ¿Mm? lo que dice, ya está. Sí. Entonces, ese artículo, que es del Que 85, no lo había citado usted. no lo cité para Se nada. ha quedado usted ya tranquilo. Está en mi libro. Lleva usted unas semanas sin dormir. Ya Pues puede eso, estar. sí, claro, para eso lo traje aquí, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Nada. Bien. Muy bien hecho el resumen. Ese es el resumen. Tranquilizado su conciencia, y a cambio de esto yo le voy a pedir una cosa, que tengo una curiosidad, no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero de estas cosas que uno tiene en la nebulosa, que le van saliendo ahí, y sale un nombre que no sé dónde encajar, los Rosacruces estos. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pues también en este libro que publico sobre masonería hablo de ellos como el precedente directo, para mí el único precedente inmediato, reconocible de la masonería es esta hermandad de los Rosacruz. Lo anterior, lo que ellos se han inventado, ¿no? Su conexión Hasta Caín. Bueno, Caín, Noé, por supuesto Moisés es un perfecto Bueno, con decirle que César Augusto era el gran maestro de la Gran Logia de Roma, ¿Así? con eso ya le digo todo, Bueno, ¿no? Pero bueno, mucho antes ya todos eran masones, ¿no? Siempre han buscado esos precedentes ilustres del máximo nivel histórico. Los templarios, por supuesto, se los han apropiado. Los constructores de catedrales. Es verdad que hubo unos gremios de constructores que tenían normas secretas, pero no para transmitir ninguna gnosis, sino porque les quitaban el truco de la construcción y les iba muy bien haciendo catedrales maravillosas, con lo cual no se daba a cualquiera. Los secretos de la construcción. Y dijeron, ahí tenemos una figura importante en la masonería medieval, ¿no? Que viene de la palabra masón, albañil, ¿no? Ya está, sin más, ¿no? Ya está. No, nada que ver con eso. O sea, la masonería tiene una fecha de nacimiento bien clara, que es junio de 1717. Ya está. Bueno, dicho esto, el precedente que yo sí veo inmediato, clarísimo, en relación con la masonería, es la hermandad de los Rosacruz. Bueno, Estos sí. ¿Esto qué es? Pues como yo sostengo aquí también, para hablar de masonería hay que hablar de protestantismo. O sea, si no empezamos con Lutero, no hay quien se aclare con la masonería porque es imposible. Y resulta que en 1614, es decir, en los inicios del siglo XVII, con un imperio alemán todavía muy dividido, porque después de Lutero, que lo han llamado la reforma, y es la ruptura de la cristiandad, que es lo que reformó, anuló realmente pues toda la tradición dogmática, sacramentos dejó 2, suprimió los otros 5 y fue por la Iglesia directamente. Y claro, el imperio, Europa estaba partida, la Europa del Norte era protestante de distintas confesiones, calvinistas, luteranas, lo que se quiera, pero el propio imperio, el sacro imperio, Sí, nada menos, el pilar sí. de la cristiandad europea, está partido en el siglo XVII y a punto de estallar la última guerra de religión, que es la de los 30 años. Una guerra que termina con una victoria protestante. La paz de Westfalia lo que consagra finalmente es la hegemonía francesa, que realmente es una potencia católica, pero que ha hecho el juego a los protestantes durante los 30 años de guerra. España se retira ya de los escenarios, el imperio alemán queda colapsado en más de 100 estados, es un eclipse alemán. Pero en vísperas de que estalle esa guerra, funciona casualmente en Alemania una hermandad o secta de los Rosacruz, que había nacido justo un siglo antes que la masonería, en 1614. Y no en cualquier sitio, claro. Tiene varios enclaves. En la Alemania de entonces, uno es la Praga de Rodolfo II, un Habsburgo atípico, le califico yo, porque siendo nada menos que de la dinastía que ha combatido a favor de la Iglesia durante siglos, hasta el beato emperador Carlos, que también aparece en mi libro, ¿no? El último de los emperadores. Pero este Rodolfo era bastante heterodoxo, no completamente normal, y no lo digo por meterme con él, ¿no? Un hombre con
ciertos desequilibrios, pero que por otro lado tiene una afición enorme a la alquimia, a lo esotérico, a la magia negra. En definitiva, se va acercando a posiciones muy complicadas y nada ortodoxas. Y en la Praga de su reinado todo esto florece. El ocultismo, etcétera. Y claro, con esto florecen otras cosas que es como la gnosis. Están ahí. Y esto es gnosis también, ¿eh? Con los Rosacruz tienen una oleada de gnosis nueva importante. ¿Qué cogen ellos de la gnosis? La judía. Concretamente los Rosacruz hacen suya la cábala. La cábala es la gnosis judía que sostiene lo que la cristiana del siglo II, ¿no? Que Cristo había dado dos mensajes. Uno, el que conocemos, y el otro para los iniciados, que esos van por libre, ¿no? Es otra historia. Ya hay panteísmo y de todo. En la cábala judía lo que se sostiene es que Moisés recibió también dos mensajes. El que conocemos por el Antiguo Testamento y el otro para los iniciados. Y esto lo hace suyo la propia Hermandad de los Rosacruz. Y claro, esto, la cábala judía es interesante conocerla un poco porque es numerología, partiendo de la base de que el alfabeto hebreo, que es la lengua sagrada, la que utiliza Dios para manifestarse, ¿no? Tiene una correspondencia numérica. Y con números puedes hacer claves que son palabras que son ideas. Ya. Entonces transmites, pero subterráneamente a los iniciados, mensajes muy concretos. Eso es cábala. Aunque a mí me han discutido que la cábala sea gnóstica. Digo, pero hombre, por favor, otras cosas podemos discutir, pero la gnosis que hay en la cábala no tiene discusión. Bueno, pues curiosamente, estos de la Hermandad de los Rosacruz, vamos viendo precedentes de la masonería. Sí, sí. En 1614 aparece un manifiesto que se llama la Fama Fraternitatis. Ahí se constituyen ellos y se dan a conocer. Hombre, no a todo el mundo, claro, pero sí a élites intelectuales del imperio. En varios estados de los príncipes electores aparece de repente el manifiesto. ¿Y qué plantea? Pues parten de una enorme mentira, igual que en la masonería se habla de Irán Aviv convirtiéndole o haciéndole pasar de broncista a arquitecto, pues aquí de repente en los Rosacruz se inventan un personaje, antes de que los masones hayan dicho nada de Irán Aviv, que es Cristian Rosacruz o Rosaencruz, que sería un matemático, un hombre superior, que había muerto ya en el siglo XIV, cuya tumba, mire usted por dónde, se acaba de encontrar. Entonces, ellos que son portadores del conocimiento oculto y del mensaje de Cristian Rosacruz, personaje mítico, claro. Irán Aviv es histórico, pero lo han mitificado y le han dado otra interpretación. Van y descubren a Rosacruz y deciden que es la hora de poner en marcha su proyecto, que era nada menos que una reforma, dicen ellos, de todo el ancho mundo. ¿Ah, sí? Todo el ancho mundo. Cuidado, porque aquí estamos en lo mismo. La Hermandad de los Rosacruz podría parecer una cosa protestante, porque ya se fijan ellos objetivos y dicen demolición de la Iglesia y acabar con la Casa de Austria. Claro, los dos pilares. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Pues mediante una reforma general de todo el ancho mundo. Para eso lo primero es ir a la guerra. No es casualidad que esto surja en 1614 y en el 18, 4 años más tarde, tenemos el inicio de la guerra de los 30 años. Claro. ¿Dónde? En uno de los núcleos principales del rosacrucismo recién nacido, el Palatinado. Allí eligen como emperador, o por lo menos rey de Bohemia, que es por lo que empieza la guerra, al príncipe del Palatinado, que ha acogido a estos Rosacruz. El manifiesto tuvo mucho éxito, es terrorífico, porque decide no dejar nada en pie. El mundo tiene que quedar como lo encontró Adán. Toma ya. Por tanto, no estamos hablando de una derivación del cristianismo, sino de dejarlo como estaba en tiempos de la creación y construir algo completamente distinto, prescindiendo de todo lo cristiano. Renunciar a toda la tradición religiosa de... Todo. Esto es ya ni el Antiguo Testamento. Por eso, toda tradición religiosa. Aparece después el segundo manifiesto, muy poco después, que es la Confessio Fraternitatis, en la que se contiene la siguiente idea. Del mismo modo como ahora llamamos anticristo al Papa de Roma, con toda libertad y sin daño alguno, lo que hasta ahora se consideraba pecado mortal y hombres de todo el mundo fueron ajusticiados por hacerlo, así también sabemos con certeza que llegará el día en que lo que ahora conservamos secreto lo declararemos abierta y libremente. ¿Qué es esto? La reforma general del ancho mundo, dejándolo como estaba en tiempos de Adán. ¿Eso qué incluía? Bueno,
en etapas posteriores ya iríamos viendo, pero de momento la demolición de la Iglesia. Y claro, empezando por Alemania, ahí no tenía que quedar nada. Por tanto, ¿contra quién hay que ir? Contra los Habsburgo. Claro, Porque resulta que mientras tengamos en el trono del Sacro Imperio una dinastía católica se acabó. que va a la guerra si es necesario por este tema, no podemos funcionar. Luego, a los 4 años, cuando Fernando III de Austria accede al trono, los protestantes de Bohemia, entre ellos muchos Rosacruz, dicen no. Le ofrecemos el trono de Bohemia, de momento, a un protestante muy cercano a ellos, que es el príncipe del Palatinado. Guerra de 30 años. ¿Cómo la pierden? Porque esta guerra la pierden los protestantes. Tiene 4 etapas. Las 3 primeras las pierde el bando protestante, siempre con el apoyo español. La Casa de Austria, las dos ramas, la primogénita y la otra, ¿no? Después de la derrota del príncipe del Palatinado, que es la primera etapa de la guerra, pues esta hermandad se viene abajo. Y además parecía que aquella guerra finalmente la iba a ganar España, o mejor dicho, la Casa de Austria, el emperador, ¿no? Claramente, 3 etapas ganadas, ¿eh? Con un esfuerzo y con un derroche de sangre y de dinero enorme, pero lo van ganando. Y al desaparecer esta resistencia, este foco inicial de los Rosacruz en el Palatinado, muchos se exilian en Inglaterra. Ya ahí tenemos una escuela Rosacruz, o de influencia Rosacruz, en Chichester, fundada en Inglaterra en el siglo XVII, es decir, con fugitivos de la Hermandad Rosacruz que se van a Inglaterra, que eso conecta claramente con la masonería. Hay que seguir la trama para encontrarlo, pero en cualquier caso, y aunque no hubiera habido esa conexión, es muy curioso que la masonería después, un siglo más tarde, de la Hermandad de los Rosacruz, tengan lo mismo. Un personaje mítico que es el origen de la secta, una gnosis que te van a ofrecer, en el caso de los Rosacruz, la cábala judía nos va a resolver muchos problemas para llegar a... por cierto, la cábala judía es la que sostiene lo de las emanaciones también, como la gnosis cristiana. El mundo ha sido creado a golpe de emanaciones sucesivas por parejas. A ver. Dios, en la gnosis cristiana es igual. Yahvé no es bueno. Ya. El padre de Jesús, decían los cristianos, es otro Dios. O sea, el cacao, como decía mi alumno, era una tela de araña, ¿no? Maravillado. Pero aquí en la gnosis judía, sencillamente, el creador no es Yahvé, sino que de una divinidad intermedia. Esto se parece mucho a la religión egipcia antigua. Sí. Por emanaciones vamos llegando hasta que algo, la última emanación espiritual, crea ya la materia. Es decir, quitamos a Dios de la creación radicalmente. Y a partir de ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque si no ha habido un Dios creador, providente, etcétera, etcétera, creador por lo menos, cada uno... el código ético... Cada uno hace su código ético. Ya está. O sea que el relativismo lo tenemos aquí ya presente. En los Rosacruz, en la masonería, desde el momento 1. Por tanto, cuando un siglo más tarde yo me encuentro comparando cómo nace la masonería y cómo había nacido la Orden de los Rosacruz, que por cierto la masonería ha estado y sigue honrando sistemáticamente algunos de los grados, es Caballero Rosacruz. O sea que sí que los reconoce. Sí, claro que sí. O sea que sí que tiene relación. La relación está clarísima porque es que la masonería la ha cultivado. Orden de la Rosacruz de Oro, Caballeros Rosacruz. O sea, se les honra como un precedente. Es que es tan evidente que son el precedente y al final, sacando conclusiones, ¿qué querían aquellos Rosacruz? Pues lo mismo que los que fundan la masonería en Inglaterra un siglo más tarde. La destrucción de la Iglesia Católica, simplificando. Ese es un objetivo prioritario y lo dicen claramente. O sea que tampoco hay que ser muy conspiranoico, como suelen llamarnos a los que nos dedicamos a estudiar la masonería, para ver claramente qué es lo que hay detrás. Claro. El designio está clarísimo. Si lo dicen ellos, ¿no? Y luego, claro, si esto lo unimos con los programas anteriores, en donde vimos ese culto luciferino, pues yo creo que cada vez las cosas se van aclarando más. Luego, por supuesto, si queremos, podemos entrar en todas las matizaciones que uno quiera entrar, ¿no? Y que habrá gente muy confundida, muy equivocada, otros que miran para otro lado. Con Tom Sarobe, a mí en el Club Financiero, el gran maestro de la Gran Logia de España, venía otro señor masón, católico, que me decía, ayer me impusieron la ceniza, oiga. Digo, muy bien, pues y usted sabrá lo que significa hecho, ¿no? para usted eso, ¿no? Claro. Pero esto está condenado, y eso lo acabo de decir. ¿Por qué no me dice usted nada de todas estas condenas pontificias? Porque le dan igual. No las aceptan. Ni las escuchan, o sea, no importa. Y claro, relativismo total. Relativismo tan grande que hasta un católico puede decir, a mí la doctrina de la Iglesia me es indiferente.
Yo tengo otro código. Soy muy católico, eso sí, voy y me ponen la ceniza. Pero a mí la doctrina me da igual. Que el Papa ha dicho que esto es pecado mortal y que yo no puedo comulgar. Juan Pablo II, la Quasi Tumes dice eso. A mí me da igual. Yo interpreto que eso, bueno, es lo mismo. Bueno, también obedece un poco a esa estrategia que usted dice y que va calando y que ellos han difundido de aquí no pasa nada, la doble pertenencia es posible, etcétera, etcétera. Pero hay un punto sin retorno, porque yo comprendo que se divulgue o que se vaya extendiendo esa confusión. Y que mucha gente poco enterada del asunto o que no lo ha seguido piense, bueno, a mí me suena que eso ya es agua pasada, vale. Pero cuando le estás poniendo delante un documento que es un pronunciamiento papal, que lleva la firma de su santidad y la del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con fecha, es como un decreto, es un pronunciamiento papal. ¿Esto a usted no le dice nada? Pues no, porque como previamente le han dicho tantas cosas, tiene una serie de capas y una serie de prejuicios, nunca mejor dicho, que es que no le va a afectar a usted la validez de esos documentos. Y tampoco, vamos a decir también la verdad, usted antes decía que echaba en falta la contundencia. Bueno, ya lo grave no es ni siquiera que los masones hagan o dejen de hacer, sino que el relativismo es tal, que también lo digo en mi libro, ¿no? Como tantísimos católicos que consideran que van a comulgar sin necesidad de haberse confesado de pecados mortales, porque ya se confiesan ellos con Dios, que me lo ha dicho alguno. Sí, o sea, el sacramento de la penitencia... en muchos sectores católicos incluso está tan devaluado, vamos a decir católicos culturales, como se les llama ahora, ¿no? Que van a misa, bueno, más o menos, no siempre, pero suelen ir y comulgan cuando quieren. Bueno, pues lo mismo que un católico que no tiene que ver nada con la masonería, comulga cuando le parece oportuno, independientemente de cómo esté su situación anímica, ¿no? Si se ha reconciliado o no. Pues ¿por qué no va a pensar lo mismo un señor que se ha iniciado en una logia? Pues eso le estoy ya diciendo. Al final es el dogma relativista. Y tampoco se hacen muchos programas como este. No, claro. O sea que no los justificamos, pero constatamos que eso está ahí, ¿no? Y explicamos un poco por qué se produce esta cuestión, con lo cual, pues... Los Rosacruz. Bueno, pues ese sí es un precedente, mire. Estos Rosacruz. Sí, no, clarísimo. No, yo lo tenía ahí colgando en una nebulosa que yo no sabía muy bien de dónde salían estos señores. Pues yo lo digo también aquí, el proyecto fallido, porque en este caso, ¿no? Las armas católicas impidieron que esto arraigase. Sí. El proyecto falló en Alemania por eso. El proyecto fallido que la masonería consiguió poner en marcha 100 años más tarde. 100 años más tarde. Pues probablemente a lo mejor no sea ni precedente, sino que era ya esto. Era la misma idea. Era la misma idea. Bueno, pues, querido profesor, hemos llegado al final de nuestro tiempo, no podemos seguir adelante hoy, pero dentro de unos días sí, o sea que usted me promete que volverá. Me quedo tranquilo. Con ello. Me quedo tranquilo. Muchas gracias, profesor Bárcena. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este programa y decirles que, naturalmente, nos vamos a poner a trabajar. Sobre todo usted. Claro, usted habla, nos vamos a poner a trabajar y... a ver quién trabaja. Usted, bueno, claro que sí. Nos vamos a poner a trabajar, decía. ¿Para qué? Pues para hacer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El Gadu, pues... Gran arquitecto. Es que aparece así en los libros, con esas siglas. Sí, no siempre. En las planchas masónicas, así. Las planchas. Ya sé yo lo que son las planchas, pero diga usted, plancha. Los documentos. Dícese de un documento masónico que se ha trazado, se ha debatido, tiene que ser escrito en una logia. En todos aparece el gran arquitecto, que es como una cita obligada, pero ese gran arquitecto, cuando vas a localizarlo, pues resulta que puede ser casi cualquier concepto de la divinidad, incluyendo un concepto simbólico. Algún masón lo ha dicho, es un símbolo, nada más. Para otros, el Gadu, pues puede ser Lucifer.
sobre masonería. Es un tema muy amplio, con muchos flecos importantes, no secundarios, y por eso necesitamos muchos programas. Y por eso una cosa que viene muy bien es resumir un poquito lo que hemos dicho. Debería hacerlo yo, pero usted lo hace mejor. Usted es bueno, es brillante. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Lúzcase usted, lúzcase Trabaje. usted. No, lúzcase usted. Bueno, a ver si me acuerdo, porque este ya es el cuarto de esta serie y hemos estado hablando pues de creencias fundamentales. Por ahí empezó todo. Claro. El relativismo masónico, acaba en un sincretismo religioso, o parte de un sincretismo religioso que finalmente lo que impone es un relativismo moral en el que estamos inmersos. Por ahí empezábamos. Hablábamos de la gnosis, el señuelo que presenta la masonería como ese atractivo de entrar en un mundo desconocido, en un conocimiento oculto que te va a salvar, que te va a hacer perfecto prácticamente y superior al resto de los mortales. A los profanos se llama, a los que no son masones dentro de la masonería. Hablábamos del gran arquitecto del universo. ¿Quién es este? Gadu. El Gadu. ¿Quién es? Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Y bienvenido, profesor Bárcena. Muchas gracias por su presencia. Estamos hablando, para los que se incorporan, ya se lo digo, los otros ya lo saben, pero los que se incorporan hoy, estamos haciendo una serie de programas. También, incluso. Hablamos del culto luciferino, la diferencia que hacen ellos entre Satanás y Lucifer, que finalmente entra en contradicción porque, evidentemente, se acaba reconociendo al mismo ser en los dos nombres, ¿no? Pero ellos diferencian. El liberador, el portador de la luz, que es Lucifer, pues acaba siendo Satanás, porque es lo que ha sido siempre. Pero vimos qué culto recibe en la masonería, cuál es la visión que se tiene de él en ella. Y a partir de ahí, el último día, que hablábamos de las últimas condenas pontificias, concretamente la de Juan Pablo II, la Quasitum Est,